Saludos desde Diálogos 3, tercer espacio de los que el programa dedica a la figura de George Winston. George Winston. El tema que hemos oído se corresponde con el disco titulado Winter into Spring, publicado en el año 1982. A lo largo del programa de hoy iremos alternando las publicaciones discográficas de Winston de aquella primera época de los 80 con las ya más cercanas a nuestro tiempo. Las más cercanas son dos. La primera, Summer, es decir, verano, que era prácticamente la única estación que le quedaba a Winston, que se publica en el año 91 y ahora mismo esta última grabación de George Winston titulada Forest, es decir, bosque. La manera de agrupar sonidos, canciones por parte de Winston es siempre la misma. Los conceptos tienen que cuadrar dentro de su mente, a veces muy calenturienta, como hemos tenido ocasión de comprobar aquí en directo, y tiene indudablemente el don especial de elegir cuidadosamente y muy bien. A él nunca le ha importado que el tiempo entre disco y disco fuese realmente muy grande en algunas ocasiones. Tengo aquí Summer, que es del año 91. Y en él, en este disco, existe un primer tema que se llama Living in the Country, es decir, viviendo en el campo. La canción es de Pete Seeger, uno de los más grandes folcloristas norteamericanos vivos, si no el más grande en este momento. Y el arreglo es de Trionan y Donnell y de la Bothie Band. Nombres conocidos por parte de todos vosotros, los que seguís este espacio. Trionan y Donnell, en este momento miembro de Night Noise. De la Bothie Band hemos hablado aquí largo y tendido a lo largo de tiempo. Es decir, Winston permanece constantemente abierto de oídos, o abierto de orejas, como decía el título de aquella película, Ábrete de orejas, al respecto de lo que se va produciendo en el campo del folclore evolucionado, que es una de las claves fundamentales de lo que en el mundo de la música creativa, no en el mundo de la música que se repite a sí misma, está sucediendo ahora en las postrimerías del siglo XX. En definitiva, Winston, como ya sabéis, autodefine lo que él hace con el piano como piano folclórico. E incluso dice que, tal y como están las cosas, no más de un álbum más de estas características saldrá en el futuro, porque considera que ya no tiene mucho más que decir. En ese orden de cosas, vamos a escuchar este tema de verano, titulado Living in the Country, viviendo en el campo, de Pete Seeger, basado en un arreglo de Trionan y Donnell y la Bothie Band. Winston en verano, Summer, del 91. En este mismo disco existe una composición titulada Flagrant Fields, es decir, campos fragantes, que está compuesto por una de las personas que más han influido en la manera de hacer música de Winston en los últimos años. Se trata de Art Lande. Esta es la versión al piano de George Winston de Fragrant Fields. El Winston de estas grabaciones posteriores a las de los años 80-82, habréis comprobado que es muy distinto en el plano emocional, aunque técnicamente sea igual. Y es que ese estado de gracia especial, esa
manera que algunos llaman inspiración, yo creo que por resumir, aunque tras esa palabra haya innúmeras explicaciones que generalmente nunca conducen a nada, esa inspiración, en definitiva, usemos este término para entendernos, ya no está presente en lo que Winston hace a posteriori. Y posiblemente esto sea así porque hay que reconocer que Winston, a partir de su éxito, comienza a ser un auténtico tábano para las personas que le rodean desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los negocios. A mí, directivos ejecutivos de Windham Hill me han ido informando al cabo de los años que negociar con George Winston la aparición de un álbum subsiguiente a los de su éxito era una de las más amargas y terroríficas experiencias a las que uno se podía someter. Y tras haberle conocido personalmente hace unos días, estoy totalmente de acuerdo. Lo cierto es que en este tipo de composiciones, de temas, de maneras de hacer las cosas, Winston ha seguido practicando la letra, pero no el espíritu de lo que hacía. Es decir, piano folclórico, temas que tienen una relación muy determinada con lugares de su niñez, Montana, con maneras de tocar instrumentos que a él le parecen importantes, de ahí su obsesión con los guitarristas hawaianos o con músicos de muy diversa índole, etcétera, etcétera. En ese orden de cosas, el aire del Mississippi sigue estando presente en la música de Winston de manera clara y notable. A estas alturas de su carrera, vaya usted a saber por qué Winston no acaba de reconocer del todo que John Fahey fue, para él, uno de los más importantes en cuanto a influencias. Lo cierto es que en este tema, que no es sino un blues de toda la vida, tomado del delta del Mississippi, con el aire cadencioso de tocar la guitarra de John Fahey, trasladado al piano por George Winston, están muchas más explicaciones que las que oralmente podamos dar aquí. Así que con vosotros, un blues tradicional titulado Corrina, Corrina, en la versión al piano de George Winston. Fantástica versión del Corrina, Corrina, uno de los temas básicos del blues tradicional americano de toda la vida, del delta del Mississippi. Pasamos al George Winston último, que es el de Forest, el disco publicado hace escasamente mes y medio en todo el mundo. Hay aquí una serie de temas realmente jugosos, destacando poderosísimamente este cambio de estructura que supone para George Winston pasar del folclore más o menos tradicional a la hora de inspirarse a la más vanguardista de las músicas. Este es un cambio que si yo hubiese podido hablar con él el día que no hablé, pero hablé, pues posiblemente hubiese podido quedar claro. Porque está a su vez también muy claro que este Tamarack Pines basado en la música de Steve Reich, de alguna manera es un cambio sustancial de dirección. Ya no es en el pasado en el que me fijo, sino en el más absoluto y profundo de los presentes. Y aquí 16 composiciones, todas ellas en la dirección que él mismo explicó cuando vino aquí hace unos días. Es decir, yo he compuesto esto de manera que los temas sean los unos complementarios de los otros. Esto que vais a escuchar a continuación es del mismo disco, lleva por título Walking in the Air, es decir, andando en el aire. Así pues, tras esta audición, hemos hecho un recorrido por prácticamente todos los trabajos de George Winston hasta la fecha. Tal vez este sea un buen momento, un punto de inflexión importante para resumiros fechas y álbumes publicados en la carrera de George Winston. Comenzamos por el año 1972, el titulado Ballads and Blues,
que con el paso del tiempo se ha vuelto a editar. De ahí pasamos al año 1980, otoño. 1982, 2 discos. Winter into Spring, es decir, otoño, invierno, camino de la primavera, y diciembre. 1991, como veis, hay un hueco de 9 años. Winston nos decía, yo soy conocido por los enormes huecos que hay entre una producción y otra de las que hago. Bien, pues de diciembre del 82, es decir, de diciembre, álbum del 82, sería más correcto decir, a verano, álbum de 1991, y Forest, año de 1994, en el que estamos en este momento. Así pues, Ballads and Blues 1, otoño 2, Winter into Spring 3, diciembre 4, Summer o verano 5 y Forest 6. Esos son los 6 álbumes en los que George Winston ha intervenido. A esto le podemos añadir el álbum que contiene la banda sonora original de la película Country, que ha estado sonando aquí también, en donde existen 3 composiciones del propio George Winston. Y aparte de eso, pues hay grabaciones en las que ha intervenido Winston, como por ejemplo en Cuentos, Sadako and the Thousand Paper Cranes, etc., en donde Winston ha intervenido, pues por ejemplo, suministrándole música por detrás a una figura del mundo del arte, como puede ser, por ejemplo, Meryl Streep. Así que esa es la producción discográfica de George Winston. En 20 años 6 álbumes no son muchos. En realidad, él siempre ha ido cuidando extraordinariamente lo que hacía. Afrontamos los últimos minutos de estos 2 espacios dedicados a la música de George Winston, al que podréis ver respectivamente en Barcelona, Valencia y en Madrid los días 18, 20 y 21 de este mes de noviembre. Afrontamos, decía, ese último tramo de esta serie de programas con Otoño nuevamente. Posiblemente el álbum más trascendental de la carrera del artista. Año 80, composiciones propias, sonido de piano excepcional y estado de gracia del intérprete. Esto que vais a escuchar es el primer tema, se titula Colors, Dance, es decir, colores y danza. Con esta última muestra de la calidad de George Winston, en esta composición propia titulada Colores y Danza, del año 1980, 10 minutos que se pasan en un suspiro por la intensa emoción, por la interpretación, etcétera, etcétera. Vamos a poner punto final a esta serie de espacios dedicados a uno de los más influyentes pianistas de los últimos años en cuanto a variar sustancialmente el concepto, los conceptos musicales de este instrumento absolutamente primordial, el piano, junto con ese otro extraordinario creador en tiempos, ahora un poco venido a menos porque claro, aquella producción no se podía mantener, llamado Keith Jarrett. Winston, George Winston y Keith Jarrett forman la vanguardia, la presentación de un nuevo modo de entender el piano como instrumento en la última parte del siglo XX. Y ha sido la enésima vez en mi carrera como profesional en la que me he encontrado con un excepcional artista que al mismo tiempo como persona era un hijo de tal. Este tipo de contrastes suelen ser los lógicos cuando hay arte de por medio. No pasa nada, lo importante es la música, por supuesto. Winston excepcionalmente lleno de virtudes a la hora de interpretar. Todo lo contrario a la hora de relacionarse.
Así que una vez más hagamos presente un deseo: buscar la belleza. Hasta mañana. Radio 3 Pop, Radio Nacional de España.